Ah, no, porque encima esta será que murió un abogado del Salvador. ¿Quieres una de Ucrania? Bueno, estas no son precisamente mías las fotos, sí, son de familiares, pero esto de El Salvador. En Fondebrider y yo, de cuando éramos niños, el amor. ¿En qué amor? No sé. Anaí y yo en El Salvador. Las fotos. Clyde, Anaí, Mimi. Clyde, supongo que es el alto de la derecha, ¿no? El viejo. No quería decirlo. Es que nosotros le decíamos así. ¿Ustedes le decían así? Sí. Bueno, no delante de él, pero sí. Nací en Capital el 13 de marzo, tengo una hermana 3 años mayor. Mi papá falleció cuando yo tenía 7, mi mamá cuando tenía 12. Viví con mi abuela y los inicios de cómo estudié, o sea, cómo inicié la antropología, en verdad es bastante, no es porque mi familia se hablara, o sea, no eran de nivel terciario nadie en mi familia. Y esos test que te hacen en el colegio, no sé qué, me dio agronomía y veterinaria, bueno, nada que ver. Y no sé, me parece que a través de la profesora de historia o algo por el estilo empezó con la parte de los egipcios primero, no sé qué, y después empezó toda esta cuestión de, no sé, me atrajo, pero no entiendo el por qué. O sea, sé que me gusta trabajar con la tierra, pero más que eso no te puedo decir. Y lo que pasa es que hubo bastantes vaivenes cuando, o sea, tenía que, bueno, ya estaba decidido que iba a estudiar antropología, bueno, los milicos cierran la carrera. Entonces es como, lo que sí yo sabía era que quería seguir estudiando. Entonces era un problema, bueno, cerrar antropología, ¿qué hago? En ese momento estaba haciendo buceo y había mucho contacto con gente de biología marina, no sé qué. Dije, bueno, dejo al hombre, estudio el animal, me pasé a biología. No me pasé, sino que empecé a biología. Eso fue en el 76, con lo que eso implicó, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que, bueno, el día que tenía que ir a inscribirme fue el 24 de marzo, que yo soy medio así programadita, ¿no? Entonces como que me levantaba a las 5 porque tenía que estar a no sé a qué hora. Y cuando pongo la radio y escucho una música, ¿viste? Yo digo, ¿qué es esto? Yo seguí con el, o sea, bañar, no sé qué, y después ya vivía sola con mi hermana. Y yo, ¿qué hago? Y dice, no sé. Y yo digo, bueno. Y yo tenía que tomar 2 colectivos, entonces tomo el 45 hasta Plaza de Mayo. Y ahí veía como que había algo que no me cerraba y dije, no me voy hasta la ciudad universitaria ni en pedo. Y volví, bueno, después era lo que todos supimos. Y no sé si como a los 2 meses empecé en la facultad ahí, en Ciencias Exactas, en el pabellón 2. Pero era muy, o sea, si bien no era la más pesada, porque arquitectura era mucho más pesada, pero eran las filas enormes que tenías que hacer porque te palpaban de armas, te miraban todo el coso, te pedían el documento y todos los días era lo mismo, ¿no? Pero no es que, o sea, sentías algo extraño, o sea, pero así el único consejo que tuve de familia fue mi hermana, que me dijo, si te dan algo te lo comes, pero no lo traes a casa. Y era un poco así como que los primeros años fueron difíciles, ¿no? Bueno, y como no estaba muy decidida, lo que pasó es que, bueno, realmente yo era buena en las
en matemáticas, en química, pero en física era un desastre, no me gustaba. Entonces cuando ya el segundo año me di cuenta que me había equivocado, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? ¿Extiendo esto? Y me faltaba un poco el contexto familiar para decir, bueno, ¿qué hago? Tenía 18 años, o sea, decir, ¿qué hago con esto? Y bueno, no, finalmente decidí que me había equivocado, ya habían abierto antropología. Entonces fui a la secretaría para devolver la libreta y la señora me dijo, ¿vos estás consciente de que si me das la libreta queda fuera de la Universidad de Buenos Aires? Y sí, quedó. Y entonces se la devolví y otra vez el examen de ingreso, entonces que cambié matemáticas, química y física por filosofía, historia y comprensión de texto. Era cuadrada, o sea, venía tanto, ya sabía las integrales de memoria, las raíces cuadradas, que en verdad me costó un pirulo. Estudiar filosofía me costó muchísimo. Mi hermana me ayudó mucho, ella estudiaba historia del arte, entonces tenía una cosa y además me la hacía la filosofía con el arte, entonces me entraba, o sea, como un poco, viste, el ser o no ser. Yo decía, Heidegger, y qué difícil es esto. Y bueno, pero por suerte entré. Yo no tenía esa cuestión de saber qué sigo, arqueología o social. Yo sabía que era arqueología, o sea que bueno, ahí empecé. Bueno, los primeros años eran mucho de introductorias, teníamos el plan del 76, o sea que llegabas a un lugar y ya, viste, estructuralismo, ni va, o sea, era una cosa que se te cortaba el programa porque bueno, era anterior, o sea, era como muy prehistórico todo. Pero bueno, mi interés era saber si podía entrar en algún grupo para empezar a trabajar desde el punto de vista práctico, o sea, tener alguna experiencia arqueológica. Y me costaba muchísimo, o sea, quizás no fui muy práctica en cómo hacerlo, pero bueno, tenía un amigo que me conectó, era judío, y me conectó con grupos que trabajaban en Israel. Y entonces he ido 2 o 3 veces a la embajada de Israel para programar, y había uno en Ciudad de David, en Jerusalén, que realmente me parecía interesante. Y todo bárbaro hasta que dije que no era judía. Pero bueno, o sea, igualmente hablando con la gente me decía que ellos me daban la parte de viáticos, pero bueno, el pasaje corría por mi cuenta, indudablemente. Y bueno, fue mi primera experiencia, que fue totalmente, o sea, en un país que no tenía mucho contacto y mucho era niveles de depositación. O sea, a mí la cerámica nunca me gustó mucho y de lítico no había nada, pero fue bueno tener el hecho de trabajar afuera y saber que realmente me interesaba averiguar más acerca de lo que estaba haciendo. Pero bueno, llegué a Argentina y otra vez, y bueno, una persona me contacta con Orquera, y es ahí cuando empiezo a trabajar con Luis en los sitios de Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego. Y para mí es como que se abrió un panorama y donde me dio la certeza de que finalmente era lo que buscaba, y que no, o sea, tenía, no temor, pero esa cosa de decir, otra vez me equivoqué o no, entonces. Pero bueno, los años de la universidad para mí fueron muy lindos, o sea, venía de un secundario difícil. Difícil porque bueno, al morir mi mamá es como que fue muy duro para mí, y entonces no tengo recuerdos lindos del secundario para nada, pero es internos míos, ¿no? Hubo un momento donde se decide que antropología tenía que unirse a historia, o sea, como que había muchas materias en común, entonces ¿para qué hacer antropología? Bueno, entonces todos los quilombos y todas esas cosas. Después es el cambio de programa, ¿no? El sacar el programa del 76 y seguir. Entonces eso también fue de muchas reuniones, de que, o sea, siempre la cantidad de gente de arqueología es menor que la de social, ¿no? Entonces como que ahí también en las charlas que se daban había mucho más de antropología social que arqueólogos, y me acuerdo de reuniones donde realmente Carlos Asquero fue muy importante, o sea, como persona es muy agradable, pero además como dando justificación de la importancia de la arqueología y toda esta cuestión.
Y bueno, finalmente se hace el cambio de programa, pero yo agarré como el coletazo final, o sea, no tuve las materias que ahora están, sistemática 1, 2, económica, no sé qué, o sea, yo vine con esta tradición de historia de España, historia del Medio Oriente, o sea, como materias que realmente si no estudiabas vos a la par, no adelantabas. Lo que también se dio en este cambio fue que había, no sé cómo se originaban, pero había cursillos, o sea, por ejemplo, Blas Alberti, que era exiliado, no sé qué, daba cursos de estructuralismo, y entonces ahí nos metíamos, se iban dando distintas cosas, que bueno, eso nos enriquecía muchísimo. Uno de los profesores, bueno, indudablemente el primero, el que me guió fue Luis Orquera, porque es el que me dio realmente las posibilidades de trabajar y de lo que son las misiones y de cómo, y me ha quedado, o sea, yo me sigo en contacto con Orquera y le decía que hay ciertas cosas de su forma, de las técnicas, o sea, de cómo relevas la información cuando estás en una cuadrícula, de qué manera. Y yo digo, mira, si te muestro mis libretas de campo de las fosas de los cementerios en los cuales yo trabajé, por más que estoy en lo forense, vos ves es el calco. Yo, o sea, en Ushuaia utilizaba Orquera, cuadernos Rivadavia, tapa dura, cuadriculados, los escribía en todos los rengloncitos con virome de punta fina. Exactamente lo mismo hice yo cuando empecé a trabajar en el cementerio de Avellaneda, que llevaba todas las libretas de campo según la fosa, ¿no? Y entonces se lo mostraba y no lo podía creer, porque es así, como esas cosas del orden, del registro, todo eso, bueno, me ha quedado y me ha ayudado un montón, ¿no? O sea, eso. Después otro de los referentes es indudablemente Carlos Asquero, porque, bueno, además de tener una espiritualidad, ¿no? Es alguien que te hacía querer la arqueología. Tuve con él una materia que para mí fue muy, o sea, era siempre práctica, porque era cómo se utilizaba la piedra. Entonces se llamaba ergología y era el trabajo en piedra. Bueno, fue algo así como que también los patrones de cómo se tenía que estar sentada la persona para dejar tal cantidad de lascas de desecho y todas estas cuestiones. Bueno, fue todo un trabajo de enseñanza de Carlos Asquero, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en la parte práctica. Solo, bueno, realmente me remití bastante a trabajar en Ushuaia, en Los Concheros, que es uno de los sitios más difíciles para trabajar, y estuve 1 o 2 veces en el norte, haciendo un seminario y ayudando como ayudante de práctica de excavación. Y después las cosas cambiaron y en el 84 fue, o sea, sin haber terminado la carrera, todavía me faltaba 1 año y de cursar, ya creo que había cursado todas, tenía que dar finales. Aparece esta cuestión nueva, que es a través de un amigo que necesitan gente de confianza, porque había unos yanquis que habían llegado a la Argentina, que o sea, el objetivo era desenterrar a los desaparecidos. Cuando te lo dicen, y van a empezar con estudiantes, viste, como que no cerraba mucho la cosa. Unos yanquis en Argentina van a trabajar, necesitan estudiantes, es como, pero al mismo tiempo era un poco también de curiosidad de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces en la primera encuentro lo hice con Vivian Jason y Teresa Acedo. Teresa es museóloga y Vivian era compañera mía de arqueología, que las 3 fuimos a encontrarnos con Clyde Snow, pero no estaba la persona que nos había hecho el enlace. Entonces fue una reunión muy cortita, lo conocimos, nos dijo más o menos lo que se necesitaba. Y a los 2 días tuvimos una reunión un poco más grande y extensa. Lo que decía Clyde no era, o sea, tan loco, o sea, utilizar las técnicas de la arqueología para enterratorios recientes, ¿no? O sea, con la misma precisión para recuperar todo.
Lo que pasa es que uno no tenía tanto, o sea, yo decía, yo mi experiencia que tengo con huesos es de lobo marino y guanaco, o sea, nunca hice un enterratorio y, o sea, es difícil, además de eso era la cuestión emocional, no es que está sacando, o sea, un lobo marino, está sacando una persona, ¿no? Entonces, en un cementerio, y toda una cuestión donde no fue una respuesta, sí lo hacemos. Ellos nos aclararon, la persona que hacía de traductor al comienzo, que era un poco el enlace, que habían pedido ayuda al colegio de graduados de antropología, que se diluyó, o sea, no hubo respuesta y por eso decidieron empezar a trabajar con estudiantes. Y tuvimos 2 o 3 reuniones en mi casa, el grupo que estaba, diciendo, bueno, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué es esto? Y había como una cuestión de decir, bueno, estamos, o sea, haciendo un trabajo, empezamos una carrera donde es social, o sea, es la primera vez que nos piden nuestra participación, nos parecía como que no podíamos decir que no, o sea, que indudablemente había una cuestión de riesgo porque recién se habían ido los militares y entonces estábamos haciendo un trabajo que no le iba a gustar a muchos, pero al mismo tiempo sentíamos en el fondo que era un poco nuestra obligación. Y lo que sí dijimos, bueno, hacemos una, nada más, probamos. Y entonces eso, Clyde pensaba que ya le habíamos dicho que no, que cerrábamos todo, pero dijimos que sí. Lo importante es saber cómo llega Clyde a la Argentina. O sea, las abuelas, su lucha empezó en la época todavía de la dictadura, y en el 83 comenzaron a visitar distintas universidades, y tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuando llegan en el 84 a Washington, se contactan con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y ahí estaba Eric Stover, que es un sociólogo que vive en Berkeley, pero que actuaba en el Departamento de Derechos Humanos. Entonces Eric, o sea, las abuelas tenían 2 preguntas concretas. Si podía hacerse, o sea, si se podía la filiación determinar saltando una generación, o sea, la de los padres que estaban desaparecidos, si era posible entre nietos y abuelos. Y la segunda es si había maneras para poder identificar los huesos y poder llegar a las identificaciones. Entonces, teniendo eso, o sea, Eric Stover se comenzó a manejar, a tomar contacto, desde el área genética tomó contacto con un chileno exiliado en Berkeley, y a través de él con una persona que era Mary Clark King, no murió, es una genetista que trabaja en el laboratorio en California, en la Universidad de California, y que era una de las personas que podía empezar a hacer esto que se llamó después el abuelismo, o sea, estos cálculos de probabilidad a través de los genes, la sangre y todo eso. Entonces, como que eso ya lo tenía medio armado, y cuando se vio en el área forense, Eric pensó inmediatamente en Clyde, que Clyde ya era una persona, digamos, nunca había trabajado en derechos humanos, pero sí con casos criminales, había hecho casos así mediáticos o bastante llamativos, o sea, con Tutankamón y Mengele, pero debería haber algún conocimiento entre los dos. Eric, justo con el golpe, había estado en Argentina. El golpe lo tiene. Él estaba haciendo un viaje con su hermano en Argentina, y el 24 de marzo él está en el norte, y tuvo un episodio con la policía y está horas detenido. O sea que él sabía de la situación de Argentina. Y lo que se hace es que a través de este primer contacto de abuelas, Eric forme a un grupo que llega a Argentina en junio de 1984, formados por genetistas y forenses. Los genetistas los dejamos, son los que trabajan en el Durán con las abuelas, y Mary Clark King a la cabeza. Y en el área forense viene Clyde Snow, que era antropólogo, vino un odontólogo y un radiólogo.
algo por el estilo, no me acuerdo exactamente los nombres, pero comenzaron a tomar contacto, bueno, con que el trabajo se podía hacer, pero tenían que contactarse con la parte legal de cómo llevar adelante esto. En ese momento estaba la CONADEP, todavía la CONADEP estaba, porque presenta el informe creo que en septiembre de 1984, pero estaba toda la estructura que había puesto Alfonsín para la CONADEP, donde uno de los objetivos era buscar a las personas e identificar a los desaparecidos. Van a dando distintas entrevistas, distintas charlas en La Plata, en distintos lugares, y es ahí donde Clive va teniendo problemas con su traductora, pero ahí surge un estudiante que dice yo puedo, que trabajaba en Abuelas, que es Morris Tidball Beans. Entonces empieza a ser de traductor y es a través de Morris que nos contacta a nosotros. Bueno, finalmente encontraron, o sea, un juez que es Ramos Padilla, que estaba muy interesado en que se trabajara en un caso particular donde él tenía hipótesis de quién era la persona. Lo había escuchado a Clay 2 o 3 veces y como que puso, no sé, diciendo esto puede ayudarnos mucho, y entonces ya había un espacio, habíamos decidido que sí, lo ayudábamos. Ya había un permiso judicial para hacer una exhumación en el cementerio. Entonces se armó y fines de junio se hace la exhumación en el cementerio de Isidro Casanova. Para nosotros, que era la primera vez, o sea, era una cuestión donde era medio difícil porque, bueno, primero los que nos pasaron a buscar eran patrulleros, que encima eran de esos que eran autitos blancos, de esos que tienen la rejilla que los separa a los presos. Era un poco así como diciendo, ni locos subimos en eso. Pero bueno, eso era anecdótico. La cuestión era un día de invierno, frío, había llovido un montón y muchísima custodia policial había, estaban los médicos forenses de la policía. Cosas como decía, esto es de Fellini, porque veíamos que había como un movimiento que iban trayendo mesitas, saltando los charcos con las máquinas de escribir, y bueno, estaba todo como se estaba haciendo lo que era lógico, se tenía que escribir el acta de inicio y eso lo hacían a máquina, entonces estaban preparando y estaban tratando de ordenar, y Clive puso un poco también de orden diciendo como que el área de trabajo es nada más para que los que trabajamos. Entonces los canas lo pusieron ahí en segundo nivel, ahí atrás de los forenses, y bueno, toda la cuestión, nosotros sentíamos que, o sea, muchísimas cámaras nos estaban sacando fotos, o sea, no tenía mucho sentido porque todavía ni habíamos empezado, pero bueno, se demarcó el lugar que el juez creía, o sea, la búsqueda era de una chica que la había matado en diciembre del 76, junto con otro grupo, ¿no? Y también estaban los padres de la chica, o sea, estaba la familia, que indudablemente ellos tenían todo el derecho de estar presentes y el juez le había avisado. Entonces empezamos a hacer el trabajo que hacemos en arqueología, de marcar una cuadrícula, de determinar a través de un sondeo dónde están los pies. Bueno, te lo digo así todo muy... Pero en su momento eran todas cosas nuevas, ¿no? O sea, sí, la cuadrícula la demarcamos siempre, o sea, el sondeo, que es lo que nos dijo Clive, porque no sabemos a qué profundidad están. Entonces haces un sondeo en la parte de los pies, que todos los huesos son importantes, pero los pies son los que menos información te otorgan. Entonces ahí chocas y decís, bueno, entonces está más o menos a 70 centímetros para después hacerlo en horizontal. No sé, bajás primero, sabes cuál es la profundidad y después te extendés. Habremos empezado entre pitos y flautas, yo que sé, a las 10 de la mañana, pero era un trabajo donde es con cucharín, o sea, esteca, pincel, y era muy muy lento, y además era aún más lento porque nosotros no teníamos experiencia, entonces estábamos como muy cuidadosos de qué íbamos a encontrar y cómo íbamos a hacerlo, o sea... Y además el sedimento estaba muy malo porque era tierra que estaba muy embarrada, entonces vos pasabas el pincel, te formaba un bodoque de tierra que no podías hacer nada.
Entonces era todo como muy cuidadoso y bueno, hasta que empezamos el hallazgo del esqueleto. Nos dividimos, o sea, la fosa, para que tengan idea, o sea, se trabaja de afuera hacia adentro, o sea, no las pisás, o sea que terminas, o sea, estás acostada en la tierra tratando de que los brazos te lleguen al esqueleto, ¿no? De que puedas trabajarlo. Entonces era como un trabajo muy minucioso y que indudablemente ellos, como decían los médicos, nosotros lo hacemos a la criolla mucho mejor, más rápido, no mejor, más rápido, sí. Está bien, a la criolla lo haces y lo sacas todos mezclados, pero bueno. Y a medida que nosotros estábamos haciendo, era un ambiente un poco tenso en el sentido de que, bueno, vos escuchabas a los policías que ya estaban cansados, o sea, encima no podían ni ver porque estaban alejados, pero estaban custodiando. Entonces decían, bueno, si nosotros hubiésemos hecho bien el trabajo, estos no estarían acá. Todas cosas así donde realmente no era algo como que decías qué lindo todo este ambiente maravilloso, y además estaba la familia, o sea, era una cuestión así muy de cuidadoso de lo que decíamos, o sea, igual tratábamos, viste, entre nosotros estando, o sea, todas las cabezas en la fosa, es como que había un microclima para nosotros, pero bueno. Y después se daban cosas cuando apareció la tela, o sea, es como que yo lo miré a Clara diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Porque yo estaba vestida la persona, entonces si esto jamás en un sitio arqueológico encuentro, entonces es como, no, dejarlo todo en su sitio, no sé qué, lo mismo que los proyectiles. Y también una cosa que a mí me impactó es que el cráneo tenía, o sea, es como que estuviera gritando, porque bueno, al descomponerse los tejidos, hay una desarticulación del maxilar, entonces es como que se abre. Entonces hay una situación donde decía, ¡oh, Dios! ¿Viste? Además eran como todas experiencias nuevas, o sea, el contacto con el juez, el contacto con la familia, el contacto con el esqueleto, el contacto con la policía, era todo como que una y otra y otra. Se hizo eterna porque era lo que necesitábamos, o sea, habremos terminado a las 5 o 6 de la tarde. Y de ahí mismo nos fuimos a la morgue del hospital de San Isidro, creo, que empezaba el trabajo de laboratorio. Fueron los policías, los médicos de la policía, también la familia, que la familia pidió ver los restos y que en verdad yo le dije al juez, es necesario, porque la chica estaba embolsada, o sea, vos una vez que dejaste el descubierto el esqueleto, lo que haces es levantarlo por partes anatómicas, el pie derecho, el pie izquierdo, el miembro inferior derecho, izquierdo, y a mí me parecía realmente atroz, o sea, mostrárselo de esa manera. El juez dijo, o sea, no tengo por qué no mostrárselo. Bueno, eso fue difícil, el contacto de la familia con lo que creían que era su hija. Después, bueno, Clyde decía hagan esto, nosotros lo hacíamos, era totalmente nuevo, y después hubo en algún momento un problema una discusión entre los médicos forenses y Clyde. Los médicos es como que ellos sabían todo, pero en concreto no hacían nada. Entonces en un momento el juez le dice, si ustedes quieren hacer algo, articulen el esqueleto. No, porque necesitamos, no sé qué, toda una cuestión. Bueno, no sabían nada de hueso en una palabra, porque Clyde en 5 minutos hizo tuc, 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 tum, ya, el esqueleto ya estaba armado. Y después era esto de que, bueno, la chica tenía un disparo, un impacto de atrás hacia adelante, donde, bueno, indudablemente por la lesión era de arma de alta velocidad. Bueno, y hubo una discusión, como que ellos querían participar. Lo triste de la película es que cuando Clyde determina que esta chica era más o menos entre 20 y 25 años, y la que buscábamos tenía entre 30 y 35, o sea, 10 años más joven era. Entonces ahí es como que el juez dijo, bueno, sí, lo que había es que había 2 fosas posibles con con cadáveres de sexo femenino. Yo supuse que era esta, y bueno, era la otra. Entonces todo esto se remitió a que a esta chica que habíamos exhumado nadie la buscaba. Los papás lloraron por un cuerpo que no era de su hija,
Y era como decir, bueno, hubo un error en la parte de la investigación, no sé qué. Y para nosotros fue como el trago amargo, porque pensábamos, bueno, con esto la podemos identificar. Pero, ¿qué va a pasar con este cuerpo? O sea, que nadie busca. E indudablemente fue uno de los tantos que se entró en una caja y se fue a la asesoría pericial de La Plata. Y ustedes son chicas, pero en fines del 83 hubo por parte de algunos jueces hacer exhumaciones masivas con técnicas no científicas. Entonces o tenían la hipótesis de una persona, pero para eso levantaban 20. En el cementerio de Isidro Casanova de La Plata fue así como que levantaron más de 200 fosas y lo hacían los sepultureros. O sea que el problema es que no había ninguna técnica científica, entonces ponían todos los cráneos de un lado, los fémures de otro y armaban Frankenstein, y todo eso se levantaba y iba a la asesoría pericial. Entonces lo que había que frenar era exactamente eso, que no se hiciera más de esa manera, porque se perdía toda la evidencia para llevar a la justicia. Y entonces nosotros pensábamos, esta chica va a ser una más. Pero bueno, dijimos, bueno, lo hicimos, estamos satisfechos con lo que hicimos. Clay estaba muy satisfecho con nosotros, se fue al poco tiempo y no pasaron ni 5 meses que otra vez llega Clay a la Argentina. Y bueno, la primera reunión, suponiendo que era saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Y más o menos que ya tenía como 12 exhumaciones más que hacer. En ese interín, los que habíamos participado, o sea, Mimi trabajaba en una biblioteca, yo trabajaba en la empresa de transporte de administrativa, Darío en algo estatal en La Plata, Alejandro vendiendo boletos en el hipódromo de La Plata, Luis como fumigador, o sea, era lo que nos daba de comer. O sea que tampoco podíamos agarrar algo que no, o sea, económicamente, o sea, era como difícil. No es que quisiéramos un sueldo, pero no podíamos dejar nuestros empleos. Entonces era una cuestión así, y el trabajo ese que nos propusieron era bastante grande. Entonces es como, ¿cómo hacemos esto? En mi caso particular, mi familia, digamos, la quería mantener totalmente alejada. No es porque no sintiera orgullo de lo que estaba haciendo, pero no quería compartirlo con ellos porque sabía que eran medio gorilas. Entonces diciendo no, entonces era como poniendo excusa de que daba exámenes, que tenía esto. Bueno, pero todo tiene un límite, ¿no? Y lo que sí decidimos lo que le propusimos al juez, y por favor lo podíamos hacer los fines de semana. Bueno, por supuesto todos se opusieron, en especial la Cana, que no quería trabajar los fines de semana, y el juzgado también. Pero bueno, arreglamos que era un día así de fin de semana, un sábado y un lunes o un miércoles, no sé cómo era. Entonces ahí empezamos, pero ya como una cosa más organizada. Pero también era una cuestión de ayudamos, pero no. El juez siempre nos convencía de que ustedes van a ser para el área forense, pero en ese momento no teníamos idea, francamente, de conformar un grupo. O sea, un grupo así como lo que posteriormente hicimos, o sea, que sino que éramos un grupo de amigos que realmente hacíamos eso con convicción de lo que hacíamos, o sea, porque sabíamos que estábamos, o sea, que si volvían los militares, este trabajo no le iba a gustar, y de hecho no le gustaba a muchos, o sea, como que estorbábamos. Pero creo que lo que ahí era como que empezó una cuestión de pasión por lo que estábamos haciendo, y además como que cada vez nos íbamos metiendo un poco más, y cuando empezamos con el contacto con las familias hubo una cosa así como de fascinación por lo que estábamos haciendo, pero al mismo tiempo no nos resultó fácil, no es que todos nos abrieron así las puertas. Cuando la CONADEP desaparece, o sea, termina su periodo, lo sigue la Subsecretaría de Derechos Humanos. Rodossi, que era un filósofo, indiscutiblemente él, o sea, muy diplomático, a todo decía que sí, pero no había
en él una intención de hacer este tipo de trabajo. O sea, como que era muy cauto, no vamos a poner a enojar a los militares, esto, y después se tomó de ciertas cosas como la consigna de las Madres de Plaza de Mayo de Bonafini: con vida se lo llevaron, con vida lo queremos, y ellos estaban en contra de las exhumaciones. Entonces, de hecho, uno de estos casos que teníamos que hacer fue en el cementerio de Mar del Plata, donde dos de las familias habían dicho que sí, una no. Hicimos las exhumaciones, dos el primer día, y cuando íbamos al segundo día encontramos con una gran manifestación de Eve Bonafini diciendo que no a las exhumaciones. O sea, que era algo como que decíamos, pero realmente, o sea, decíamos, pero realmente esto que vaya a dar pruebas a la justicia para llevar a los juicios, o sea, ¿cuál era? O sea, no entendíamos muy bien el por qué se estaba armando todo esto. Y de hecho es una postura política por parte de Eve de esto, pero había otros familiares que caían en la misma. O sea, siempre hubo un respeto de que, bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero y lo hablamos con personas allegadas a esa asociación, y de hecho el equipo siempre dijo que si el familiar no quería la exhumación, el caso se archivaba y se guardaba, no es que íbamos a obligarlo. Lo que sí nos dimos cuenta ya en el 85 es que el trabajo lo queríamos hacer en forma independiente, no queríamos estar dentro de una estructura, no una estructura, o sea, judicial, y no dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos. O sea, los lineamientos de arriba, porque nos habían propuesto el Poder Judicial hacer, no sé, X cantidad de exhumaciones, que era una locura, porque era como, ¿qué creen? Que vamos a sacar, no sé, no es algo mecánico esto. Y nosotros teníamos la intención de que el trabajo llegara a una identificación, no que solo se remitiera a exhumar, sino a la identificación. Entonces ahí nos dábamos cuenta que las propuestas no nos cerraban y que teníamos que tener a los familiares a favor, o sea, contar con los familiares y hacer ese trabajo de recopilación de datos, y que también el trabajo que hacía la justicia era bueno pero incompleto, que se equivocaba, ¿no? O sea, era lo que pasó con Ramos Padilla, que era lógico, o sea, no es que... Pero, por ejemplo, hay otro juez de Morón que nos dijo esta. Y nosotros decíamos, pero no puede ser esta, porque tiene flores frescas. Si es una persona desaparecida, como usted cree, no, esto no puede ser. Entonces venía, llegó un momento que el juez se cansó y dijo, hagan esta. Bueno, dicho y hecho, no era. Entonces después hizo tanto alboroto que finalmente vino la familia del que exhumamos. Se llamaba Albarracín, ¿viste? No tenía nada que ver, era un tipo de 70 años. Entonces dijimos, estas son las cosas que no puede suceder, porque es un riesgo. O sea, esto salió bien porque la familia después nos agradeció, porque el juez le dijo, tienen un nicho de por vida, ¿viste? Gratis, pero no eran cosas, o sea, podés cometer errores serios. Entonces... ya desde los inicios dijimos, si esto se hace con el permiso de los familiares, si podemos hacer la investigación, mejor aún, y es un trabajo completo, exhumación, laboratorio e identificación. El problema que teníamos al comienzo, bueno, después lo tuvimos también además, es que la CONADEP no pidió datos físicos, o sea, se acercaron más de 9.600 denuncias, pero no hubo una sistematización en decir traigan fotos, la ficha odontológica, esto, el otro, porque había un problema concreto, que no los querían dar como muertos. O sea, cuando Alfonsín se inicia, que lo que hizo la CONADEP, yo creo que fue un trabajo espectacular, pero hubo problemas en cuanto a cómo considerar a la gente desaparecida. Si ustedes se fijan, está el Nunca Más y está el anexo de la Nunca Más. Cuando ven o sea, en el anexo está la fecha de desaparición, el lugar, el nombre de la persona, y cuando llegan a la edad está
en el 84, no en el momento que desaparece. O sea que la CONADEM no pudo ni en ese transar del concepto de que la gente desaparecida está muerta, no es que esté en los psiquiátricos o está en el exterior. O sea, pero había tanta discusión de fondo que en el anexo que se presenta en septiembre del 84 está la edad en el 84. O sea, nosotros haciendo los listados de las personas teníamos que restar 6 años, 7 años, y o sea, no podían considerar, y eso, o sea, se llevó, o sea, eso perjudicó para el trabajo nuestro, digamos, porque fue volver a contactarse con los familiares, pero después de pasado 8 años, donde ya habían perdido las radiografías o las fichas odontológicas, ya no tenían tan fresco en la cabeza los datos físicos. Igual debo decir que la gran mayoría era gente joven, por lo cual no tenían, o sea, casos patológicos tan importantes. Pero bueno, aquel que tenía una operación, esto, lo otro, se podría haber clarificado eso y no se tuvo. Entonces eso fue algo contradictorio para el trabajo. Y después no tuvimos mucho apoyo por la subsecretaría. Por esta razón, nosotros realmente queríamos impulsar el trabajo y Rabosi nos ponía palos en la rueda, pero sí siempre tuvimos el apoyo de las ONGs, o sea, tanto de abuelas como de familiares, como la Liga, o sea, todo eso que nos estimulaba muchísimo, y porque además nos facilitaba el contacto con otros familiares que no estaban dentro de organizaciones, pero que bueno, o sea, los llamaban ellos y entonces los entrevistábamos nosotros. Y ahí te diré que ahí fue como creciendo esta idea de organizarnos bajo una institución. Y también por una cuestión práctica, que necesitábamos dinero. Dinero que, si no aceptábamos la justicia, no aceptábamos trabajar por los derechos con la subsecretaría, tenían que ser de fundaciones. Entonces, y las fundaciones pedían tener una estructura, una ONG. Entonces eso también nos dio la necesidad de formarnos, y ya realmente el grupo se estaba fortificando. A través de algunos contactos con abuelas nos presentan, y de otras personas, indudable que Clyde también tuvo mucho que ver, es con la Fundación Ford, que fue la que nos financia por primera vez, nos da un proyecto por un año, y así es como que nosotros nos animamos a soltar nuestros trabajos, aquellos que nos daban la subsistencia, para decir, bueno, estamos en esto, aunque era un poco también era por un año, no era que tenía 10 años asegurado. Y en el interín se fueron dando cuestiones políticas, o sea, los levantamientos de los cara pintada, todas esas cuestiones que decir, uy, esto otra vez. Y no sé, en mi caso dije, vamos a sacar el pasaporte de la Comunidad Europea, es decir, si pasa algo, al menos que tenga la posibilidad, o sea, siempre cabía, o sea, sabíamos lo que estábamos haciendo, no éramos kamikazes, pero también decíamos, bueno, y también estábamos teniendo información que teníamos que sacarla del país, o sea, si pasaba algo, ¿qué hacíamos con todo esto? Y además no teníamos lugar físico, o sea, nos reuníamos en mi casa, en la casa de Mimi, esto, el otro, que también ahí el MED, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, fue súper generoso con nosotros, nos dio una oficina en la terraza, lo que quieras, pero un lugar físico que a nosotros nos dio nos dio la casa, digamos. Y además nos dio también los contactos, porque ellos tenían contacto con todas las iglesias, y a través de ellos, o sea, con las iglesias suecas, las alemanas, a veces era llamativo, decíamos, no pedimos nada y nos dieron $15,000. Pero bueno, ellos hablaban muy bien de nosotros, y el trabajo era realmente, se veía que era un trabajo que tenía un objetivo y tenía un fin concreto. Con los juicios que se iniciaron en abril de 1985, que se juzgaba a la cúpula de la primera junta de gobierno, de las 3 primeras juntas de gobierno, era importante y
En ese momento el desaparecido no estaba dentro del Código Penal, entonces la figura no existía. Entonces, por más que Estracera tenía muchos casos, solo podía demostrar muy pocos casos donde se hubiese hallado el cuerpo de la persona, para demostrar que los desaparecidos estaban muertos. Entonces, y también porque las condenas iban a ser muy distintas, era por desaparición, era por... no se los estaba juzgando por homicidio en tanto y en cuanto no hubiese cuerpo. Con el trabajo que nosotros hacíamos era, acá está el cuerpo, acá está la causa de muerte. Clyde presenta, no sé si era el 25 o 26 de abril, el caso de Liliana Carmen Pereira, que la habíamos exhumado en Mar del Plata, que la chica tenía impactos de proyectil en cráneo. Entonces cuando Clyde lo llaman al estrado, bueno, Clyde indudablemente era muy canchero en la parte de declaración, pero la escena era Clyde entra, sube al estrado y todos los abogados de los milicos se levantan y se van, quedan vacíos esas dos primeras filas porque sabían que no podían retrucarlo como para que Clyde pisara el palito. Entonces Clyde habla muy detenidamente, en un momento pide que apaguen las luces y empieza a hacer pasar las slides de la exhumación, y el último es entre el cráneo de Liliana Carmen Pereira con los impactos y después ver la foto de ella en vida, ¿no? Entonces fue muy duro, pero muy ilustrativo, y ahí te das cuenta diciendo, bueno, la prueba científica es súper importante, eso es lo que no pueden dar la vuelta, porque si vos mostrás que está un orificio de bala que tiene el bisel interno y el otro bisel externo y estás diciendo que fue de atrás de adelante, es como que estás dando mucha información que es científica, no puedes ir por ninguno de los costados, y entonces indudablemente es como que ahí el trabajo nuestro sirvió para mucho. Entonces esto es como que hay que hacer más y hay que buscar más gente que está inhumada como NN, pero era mucho el trabajo que se presentaba, pero no, realmente dijimos, si lo tenemos a Clyde, como que él nos da el aval científico, porque lo que era Clyde con nuestras clases teóricas, prácticas eran todos los días, es más información, ¿no? Y después eso es, o sea, no es que nos poníamos a estudiar con el libro y Clyde nos daba sus mejores charlas en un bar donde te explicaba todas las trayectorias de los disparos, no sé qué, y después me acuerdo de uno que había hecho un dibujo bárbaro y él, como fumaba un montón, hace así con el cenicero toda la hoja donde estaban todos los dibujos, estaba todo, tic, pam. Pero eso es lo que tuvimos de enriquecedor el equipo, que lo tuvimos a Clyde muy cerca como para poder ver cómo trabajaba él y que transmitiera los conocimientos, ¿no? Indudablemente, bueno, eso ha demostrado, y me acuerdo que íbamos a festejar, Clyde termina de testificar, no sé, 11:30, y al otro día era la exhumación de Laura Carlotto. Dijimos, no festejamos nada porque tenemos que estar a las 9 de la mañana en el cementerio de La Plata, y ahí paso a paso empezamos a hacer exhumaciones, pero con esto de que queríamos el permiso de la familia, que no queríamos tener la exigencia de tener que hacer 5 exhumaciones por semana, sino que nosotros también tuviéramos la posibilidad de evaluar cuáles eran los casos más prioritarios que otros. En todo esto, el movimiento ecuménico nos da una oficina, a la cual le agradecimos muchísimo. Y también están estos primeros contactos para las fundaciones para formar una ONG. La primera, si bien el primer trabajo fue en 1984, en junio, la conformación de un equipo como sociedad civil sin fines de lucro fue en el 87. Y ahí estaba Louis von der Rieder, Maurice Tidball-Beans, Mimi Doretti, Darío Olmo, yo, y creo que ahí se acabó. Éramos 5. Los de la FOR le presentamos un proyecto e indudablemente tuvimos mucha gente que nos
avaló, porque la fundación no es que te da plata así porque son buenos y hacen cosas, sino que hace toda una investigación, pero bueno, las abuelas hablaron muy bien, Clay y distinta gente, o sea, el mundillo de los derechos humanos se conocen todos. Entonces, lo que nos quedó claro es que las cosas las teníamos que hacer bien, porque algo haces mal y todos se enteran de lo mal también, así como que todos se enteran de lo bien, ¿no? De lo que estás haciendo bien. Siempre tuvimos mucho contacto con abuelas, de hecho lo seguimos teniendo, pero ellas estaban enfocadas en el problema genético. Nosotros en otro tipo de problemas. Después sí lo empezamos a tener porque necesitábamos la genética para poder identificar, pero al comienzo teníamos esa esperanza de que el cotejo de los datos pre-mortem con los datos post-mortem podía llegar a una identificación. Sí, si el esqueleto tiene cosas muy llamativas, o sea, una operación de corazón, que tenga parálisis o que tenga, no sé, hasta ahí te podría decir, una prótesis parcial odontológica estoy hablando. Estoy recordando los casos que identificamos sin genética. Era esta Garín, que tenía una operación de corazón hecha por Favaloro. Uno que se había olvidado las prótesis cuando en el momento del secuestro. La otra que había tenido parálisis. Eran todos casos pero muy concretos, pero cuando veíamos que teníamos ya 600, 700 esqueletos en el laboratorio y no íbamos ni atrás ni para adelante. Mucha hipótesis, sí, puede ser. ¿Y pero cómo lo demostramos? Ahí fue la parte de genética, pero eso pasó 2003, 2002 nos dimos cuenta de que algo tenía que cambiar de lo que estábamos haciendo, pero desde la de 1984 a la fecha, lo que nosotros vimos es que se habían dado orden de no innovar en los cementerios, o sea, no toquen las fosas de los NNs durante la época de 76 al 82. Y por X motivo, no creo que fuera para dañarlos, porque quizás en algún caso sí, pero era que o hacían un crematorio, o cambiaban el catastro del cementerio, y hacían una calle, entonces levantaban toda un área y te levantaban todo. Y entonces ya ahí nuestra participación, si lo pasaban a Osario, nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, los primeros años era esto, tratemos de recuperar a las fosas que tienen NNs posibles de ser gente. Indudablemente esto no era que decíamos, este es. Empezamos a hacer relevamientos de todos los libros del cementerio, los relevamientos de las licencias de inhumación, las actas de defunción de gente joven con causa de muerte traumática, los relevamientos de los archivos de la policía DITBA, los relevamientos de la oficina de necropapiloscopía de La Plata, que era la que hacía las identificaciones de la gente hallada muerta en las calles. O sea, un montón de información. Indudablemente esto también nos ayudó otro financiamiento de la fundación de Daniel Mitterrand, que nos da la primera computadora, que en ese momento es una computadora, algo como ¡wow! Pero bueno, un poco el contacto lo hace Mimi cuando se va a Francia a hacer un curso, y después cuando viene Daniel Mitterrand en el 87, es un orgullo, pero a la única ONG que entrevistó sola fue a nosotros el primer día y nos dio así el cheque y dijimos wow, y con eso compramos la computadora y ahí empezamos a alimentar con todo esto, que toda esta información que era, o sea, vos decís, bueno, ¿qué te dice una acta de defunción? Porque te va a decir que es sí, femenino, masculino, pero edad, te decía, 30 prox, una causa de muerte que muchas veces la inventan porque es hemorragia interna, sí, lo que te falta decir es por herida de bala. Pero tenés un día, tenés un médico, tenés una calle, un lugar, o sea, tenés un montón de información que si eso lo sumás a lo que dice el libro del cementerio, que muchas veces es quién intervino, y te dice área 111, ya sabes que es militar, o te puede decir comisaría cuarta, sabes que es policía. Entonces todo eso es lo que empezamos a tener ojo de decir, mira vos esto, y además que no es que entra uno, o sea, si te entran 7 personas, todos más o menos jóvenes, que interviene ejército, y hermano, esto es pegado, o sea, quizás lo que vos perdés es cuando son un casito,
pero si el médico fue ducho y te pone herida de bala, es como que eso también te ayuda. Pero en general, si vos ves los libros del cementerio, vienen por grupitos. Todos mueren en la misma hora, en el mismo lugar, actúa la misma fuerza de seguridad. Y es esto lo que tenemos que buscar, son esto, no es que tampoco éramos unos genios, o sea, lo que tratamos es de sistematizar la información, ponerle un orden y decir, bueno, prioridades, hay que hacer esto, no todo es tan fácil. El cementerio de Avellaneda, en el cual una madre nos nombra para buscar a su hija, fue todo un desafío, porque Avellaneda es uno de los cementerios donde más gente se inhumó. Pero ¿qué pasó? Era un área clandestina, lo llamaban área 134, donde utilizaron fosas comunes. Entonces, era toda una cuestión y aparecen, o sea, hay entrada a los libros en el sector 134, como cuando hicimos ese trabajo de investigación a través de las licencias, todo lo que les dije, dijimos, bueno, acá hay más de 250 personas en esta área de 300 metros cuadrados, pero ¿dónde están? Porque no había zonas delimitadas, ese era el problema. Teníamos que excavar todo para poder ubicar las distintas fosas, y eso fue todo un desafío porque nunca habíamos trabajado fosas comunes de tanta magnitud. Y nos llevó 5 años el trabajo del cementerio de Avellaneda, del cual recuperamos 336 cuerpos. O sea que era una cuestión muy compleja, pero bueno, trabajar fosas individuales tiene una metodología, trabajar comunes es otra, porque además tenés que tener en cuenta muchos factores. Primero, la seguridad del sitio, o sea, porque vos podés hacer un trabajo magnífico durante 3 meses y te viene uno a la noche y te lo destruye en menos de 1 hora, o sea, todo lo perdés. Entonces era la cuestión de seguridad, la cuestión económica, o sea, cómo tenemos la infraestructura para llevar adelante esto, la gente para que nos ayude, los permisos judiciales, o sea, todo eso son cosas que indudablemente se logró mucho tocando puertas y puertas y puertas, ¿no? Porque decíamos, bueno, bárbaro, nos ponen la custodia de que está en el cementerio, pero es la comisaría que actuó y la que mató a la gente esta, entonces era como media incoherencia. Después, hay vigilancia en los cementerios, ok, pero no te lo iban a vigilar, o sea, de hecho tuvimos suerte que no se produjeron daños severos. Pero también dijimos esto, podemos aceptar que vengan periodistas extranjeros porque nos beneficia que tomen imágenes de lo que estamos haciendo por resguardo, pero no dimos durante todo el momento de la exhumación ninguno a periodistas argentinos, porque sabíamos que eso podía ser utilizado y que cualquier día podíamos encontrarnos con alguna sorpresa. De hecho, las cosas que pasaron eran primero robos, que nos dimos cuenta que si nos robaban el grabador, la radio, eran cuestiones así económicas. Y después otra cosa que sí nos sucedió lamentablemente era que nos robaron en 2 o 3 oportunidades cráneos. Eso después también era porque los estudiantes de odontología y de medicina coimean a los sepultureros y entonces tan solo era para venderlos. Lo que sí empezó a suceder es que era esto, o sea, teníamos muchos esqueletos y no podíamos lograr identificarlos porque no había un método científico. Entonces es cuando dijimos, bueno, si esto tenemos que usar la genética, o sea, se vieron muchos avances en el área genética, no solo para abuelas con la afiliación del abuelismo, sino hubo 2 catástrofes. Siempre hay una frase que dice, los grandes avances de las ciencias forenses están relacionadas con las grandes catástrofes mundiales. Y de hecho hubo 2 hechos en el 2001 que movilizó mucho en el área genética. Uno fue la Guerra de los Balcanes, donde había muchísimos cuerpos para identificar, donde se formó un laboratorio a nivel internacional para la identificación de las víctimas en Sarajevo. Entonces hubo mucha apuesta de dinero, de material, de todos unidos para poder resolver ese problema. Luego viene lo de las Torres Gemelas, o sea,
no era tal el número de personas, se calcula igual que hay 2.900 que murieron, pero se suma otro problema más, que era el hecho que los huesos los cuerpos estaban muy deteriorados por explosión, por fuego, por aplastamiento. Entonces ahí lo que hicieron todos los laboratorios, no solo de Estados Unidos, mundiales, empezaron a tratar de trabajar con material genético, pero deteriorado, que ya no estaba en tan buenas condiciones. Entonces eso ayudó para sistematizar y salió el ADN nuclear, mitocondrial, distintos, no me voy a profundizar, pero lo que sí dio un gran avance desde el lado científico, una gran cantidad de recursos humanos también, y saber que era importante dedicar una cantidad de dinero para ese trabajo, la identificación. Entonces, teniendo eso, nosotros dijimos, bueno, ¿a quién se lo vendemos el proyecto? O sea, en Argentina, o sea, pedir $1 millón, o sea, no era mucho más que $1 millón, estoy diciendo una pavada, no sé bien cuánto era, pero era un número considerable que no encontrábamos ninguna fundación en Argentina. Entonces, gracias al trabajo también de Mimi, que ya estaba viviendo en Estados Unidos, era empezar a ver dentro de Estados Unidos, y llamativamente el que dio una respuesta positiva fue el Congreso de Estados Unidos. Se trabajó en un coso unificado, es Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, donde también estaban un grupo de antropólogos, el grupo de Guatemala, y de Perú. El grupo de Guatemala lo había formado CLAI con la ayuda nuestra, y el de Perú más o menos también. Entonces era una cosa que era para Latinoamérica. Igual el que recibía más dinero era Argentina, porque ya teníamos los cuerpos, o sea, para poder aplicar. Y entonces también se dio esa cuestión de que cuando nos dieron la aprobación dijimos, ahora tenemos que decirle a las ONGs argentinas si están de acuerdo, porque ese dinero viene justamente de los yanquis, y sabemos la participación que tuvieron los norteamericanos dentro de la época del proceso. Entonces fuimos golpeando las puertas de todas las ONGs, abuelas, indudable madres, línea fundadora, ¿no? Y todos nos decían, pero si no es esto, ¿hay otra manera? No, o sea, y todos dijeron lo mismo, si no es mi hijo, será el del otro, pero sí, háganlo, o sea, entonces ya estaba planificado que la primera año era cortar muestras de todos los esqueletos y mandarlas a un laboratorio de Estados Unidos que tuviera, sí, posibilidades de un procesamiento rápido, ¿no? Y utilizamos uno de los laboratorios que trabajó con las torres, con los muertos de la Torre Gemelas, Bode Technology Group, que era de Virginia. Y el segundo año era para que recibiéramos nosotros infraestructura para armar nuestro laboratorio, que se armó finalmente en la provincia de Córdoba. Entonces, a través de la genética, o sea, veníamos con 2, 3 identificaciones por año, y el primer año hubo, no sé, 50, o sea, nos superaba a nosotros mismos también, porque era, claro, esa hipótesis que teníamos y sí, era, pero claro, había que demostrar genéticamente, y bueno, la genética tiene eso, o sea, es como una varita mágica que te permite decir con un 99,99 que esa persona es fulanito de tal. Entonces era como, empezaban a hacer, realmente esos años fueron maravillosos en poder confirmar todas esas hipótesis que teníamos. A ver, cuando el equipo se formó, como empezamos siendo amigos, y de hecho seguíamos amigos, en el 87 fue cuando nos dimos una estructura. Y nosotros ahí, las primeras, te diré, yo creo que la primera y segunda, sacábamos un poco. Sí, el primer presidente fue Morris, pero el segundo lo sacamos por papelitos. O sea, era una cuestión muy horizontal. Todos hacíamos todo, y nadie podía tomar una decisión sin que no la comunicara al resto. Y fue bastante, o sea,
creo que eso fue muy importante. De hecho, nos habían puesto de nombre Cardumen, porque donde iba uno íbamos todos. Al comienzo un poco por una cuestión de confianza, queríamos saber que el que teníamos atrás era nuestro amigo, ¿no? No gente extraña. Y luego vimos que tampoco que todo teníamos que hacer todos juntos, pero los primeros años fue una cosa muy horizontal. Hay que poner una secretaria, sí, no, sí. La secretaria tardó como 8 años en tratar, ¿viste? Hasta que decidimos si lo hacíamos o no lo hacíamos. Había cosas donde eso nos paralizaba un poco, el hecho de ser tan horizontal, pero lo hacíamos. Y nos resultó, yo creo que fue una época donde yo la recuerdo con mucho. Indudablemente que a medida que uno va creciendo, ¿viste? Como que las cosas van cambiando. Ya no podíamos utilizar el cuaderno Gloria para hacer la cuestión contable. Necesitábamos un contador, no sea, no podíamos estar en el cementerio y atender el teléfono. Necesitábamos una secretaria, o sea, eran cosas que decía, bueno, ahí ya nos cayó la ficha. Esto tiene que cambiar y hacerse de esta manera, o sea, un poco porque bueno, siempre estábamos muy cortos de plata y no sé qué, pero bueno, el proyecto próximo pongamos contador, pongamos secretaria, pero la cuestión de quién era, la cuestión así de uno tiene más nivel que el otro, yo creo que a Morris se lo dimos porque Morris tenía una labia, o sea, te convencía y te vendía hasta piedras, o sea, era lo que a él le gustaba y era muy bueno, o sea, yo era muy mala vendiendo un producto, por más que estaba convencida de lo que hacía, no era, o sea, no tenía esa gracia que tenía Morris. Entonces me parece que con buen tino lo pusimos a él primero. Después fue Luis. Bueno, Luis duró muchos años porque tiene una cuestión diplomática de tratar las cosas y donde él realmente, indudable, la parata era importante, pero si me decís entre ir a buscar plata o ir al cementerio, prefiero hacer el trabajo arqueológico. O sea, y ahí es cuando empezamos a ver, pero él es bueno para los contactos diplomáticos. Yo soy buena con los huesos, que vos sos un desastre. Y esto entonces como que ahí empezó haciéndose la diferenciación. Y durante los primeros 10 años no podíamos contratar gente porque no teníamos plata con qué pagarle. Intentamos, pero al menos teníamos que darle viáticos. Y no era tan fácil encontrar gente que quisiera trabajar. O sea, había algunos que venían un poco por el prestigio. Otros que decían, no encontramos la onda, o sea, como nos sentíamos incómodos, o sea, no era que no queríamos, no teníamos, o sea, posibilidad de aquel que sí nos gustaba que estuviera, de pagarle, y nos parecía que también era como un mínimo, porque uno vive de esto también. Entonces, algunos entraron, yo qué sé, Norma Rato nos ayudaba, no sé, una vez por semana a Avellaneda, además eran lugares medio insólitos a veces para él, no es que era acá en Capital. Entonces hay gente que decía, che, ¿me puedes ayudar en esta? Que no iban a dedicarse a forense, Alejandro Aber, Vivian Jason, necesitamos 1 o 2 personas urgentes, y venían nuestros amigos. Otra cosa es que la universidad no nos abrió así las puertas, o sea, yo creo que ha pasado fácil 5 años, que fue Carnese, que era profesor de biológica, de antropología biológica, que él nos abre, o sea, nos da la posibilidad de, él tenía una clase magistral porque todos en tercer año tienen que pasar por esa materia, o sea, muchísimos alumnos, y él nos propone, nos abre las puertas como para que nosotros ingresáramos y diéramos charlas, y fue como el primer mimo que tuvimos de la parte académica. Y después empezamos sí en algunos congresos, pero como muy, muy lentos, pero esto de Carnese fue para nosotros así como el cariño del MED con la parte física, el cariño de Carnese, Raúl Carnese, creyendo en nuestro trabajo y apoyándonos, y a través de él, o sea, mucha gente joven que ahí quiso ayudarnos y esto, lo otro, pero también tenías que controlarlo, porque como ustedes saben, si vos llevas 5 personas jóvenes, 5 personas, no necesitas joven o vieja, es como que estás muy tratando de ver que hagan bien el trabajo y vos no haces tu trabajo. O sea, es difícil trabajar también con gente que no tiene práctica. Después se sumaron Silvana Turner y Anaïs Ginarte.
Anaí venía del área de los platenses, era arqueóloga, y Silvana, creo que tengo el recuerdo como que entrevistamos a cierta gente de la facultad, de estos cursos, de lo que salía de los alumnos de Carnese, y que quedó Silvana Turner. Y después salta un montón de tiempo también, no sé en años qué, pero te diría 6 años, 8 años, y como dábamos cursos, Darío empezó a tener como un grupito de gente que empezó como dibujando, y yo decía, esto es dibujar, bueno, sean dibujos de hueso, ¿no? Y ahí empezó a surgir lo que, bueno, las chicas que ahora tienen entre 40 y 44, que habrán empezado con 25, no sé, pero que no ninguna era recibida, o sea, como que fue lento por una cuestión económica, pero también fue lento por una cuestión donde era... tenías que encontrar también el perfil de la persona para entrar en la institución, ¿no es cierto? Y también simultáneamente a partir del 87 comenzaron los trabajos en el exterior, y eso también fue mucha movilización, porque si viajaban 3 quedaba muy poca gente acá, entonces es como que una cosa... y eso también fue importante porque un viaje al exterior lo que te daba era contactos y posibilidades de buscar fondos, ¿no? Sea en Europa como en Estados Unidos. Y los fondos, según los años, vinieron más de Estados Unidos o más de Europa. De Europa recibimos muchos por el Consejo Mundial de Iglesias, o sea, iglesias suecas, alemanas, esto y lo otro, pero que era bueno ir a visitarlas, ¿no? Yo solo tuve una experiencia en el 87 o en el 88 que fue nuestra primera participación en un congreso internacional en South Dakota, que era un congreso donde Klein nos había propuesto, porque los indios de Estados Unidos, estaba esto que posteriormente viene en Argentina, que estaban devolviendo los esqueletos de los indígenas que estaban en los museos. Y entonces ese congreso lo que hacía era cuáles eran los ritos para los reenterratorios. Claro, nosotros decíamos, es un poco forzado lo nuestro, ¿no? Pero bueno, podría agarrarnos de algún lado, y contamos nuestra experiencia en que los familiares, más allá de que habían pasado 30 años del hecho de la muerte, tenían los entierros como si la persona hubiese muerto el día anterior. Entonces, de ese lado, ¿no? Pero bueno, toda la parte de congresos nos posibilitaba tener ya el viaje gratis, no gratis, pagado, para contactar distintas fundaciones. Pero bueno, empezó... indudable, bueno, Filipinas fue la primera, y después vinieron toda la cuestión centroamericana, ¿no? O sea, se termina la guerra civil en El Salvador en el 91, empezaron la Comisión de la Verdad, Naciones Unidas y todo eso, entonces ahí nuestra participación. Y bueno, de hecho, bueno, la parte de El Salvador fue muy importante para el equipo, fue importante, como, o sea, de experiencia. Viajamos Luis Fondebrider, Mercedes Doretti y yo, que hicimos el trabajo de la masacre del Mozote, donde ahí también era como lidiar, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que primero, indudable, te llamaba una ONG, en este caso era tutela legal del Arzobispado de San Salvador. Y lo que pasaba acá pasó también allá, donde, viste, hay ciertos organismos que se llevan mejor con otros, pero vos cruzás la calle y ya están peleados de nuevo. Entonces había, no sé, pero 5 o 6 organismos de familiares distintos en El Salvador que no se querían tanto con los de la iglesia y esto y lo otro. Y en un momento que, si bien había una apertura, donde esta infraestructura de tener a Naciones Unidas y todo esto, es un momento muy importante para poder hacer este tipo de trabajo, pero el gobierno no quería, o sea, indudablemente, por más que teníamos presión de todos los familiares y toda esa cuestión. O sea, empezamos en el 91, tuvimos el primer contacto, en el 92 estuvimos 4 meses haciendo tira y afloje, y después nos dimos cuenta que ya era una cuestión, o sea, porque había
una agresión por algún lado, que indudablemente no eran los familiares porque querían que estuviéramos y nos asentáramos ahí, sino del gobierno. O sea, aparecían en los diarios: los argentinos cobran $1.000 por osamentas que exhumen. Nosotros decíamos, es totalmente gratarola, pero además cómo llegan a esto. Y a eso tenías que decir, ¿y cómo lo retruco a esto? Y, o sea, decía, bueno, yo ya sabía más o menos cómo moverme en Argentina. Ahora, moverme en otro país, además de esto de que te filtraban los teléfonos, esto, lo otro, era como decir, bueno, otra vez ver cómo es la maquinaria. Finalmente, indudablemente, dijimos, si una organización internacional no nos llama, no va a haber posibilidades. Es a través de Naciones Unidas que nos nombra a nosotros como consultores, y ahí el gobierno no pudo hacer otra jugada y nos nombra. Pero nosotros estamos trabajando y el ministro del Interior llega al sitio y no sé qué, y sigue la misma, ¿no? No, esta gente no murió en una masacre, se trató de un enfrentamiento entre la guerrilla y los militares y esto y lo otro. Pero a medida que empezamos a hacer el trabajo, que era un anexo al lado de la iglesia, y empezaron a ver las evidencias, y vos veías que todos los huesos eran huesos de niños. O sea, como que ahí la cosa, como que ellos ya no podían decir que era fuego cruzado, que era un cementerio, no sé qué. Entonces fue un trabajo realmente donde fue la prueba científica. Acá te está demostrando que fue contra población civil, en especial, bueno, ahí recuperamos 142 esqueletos, de los cuales 95% eran niños menores de 10 años. Después se siguió con el Guatemala, que también fue otra experiencia súper dura, en el sentido de que en esto se sumaba, era más o menos similar a lo de El Salvador, una masacre de población civil, pero en este caso los había enterrado en un pozo de agua seco. O sea, un pozo de agua que nunca se había funcionado como pozo de agua. Y también, o sea, ahí tuvimos la ayuda. Si no hubiésemos tenido a la población, a los allegados, ese trabajo no lo podíamos hacer. También era un momento histórico, Comisión de la Verdad, Naciones Unidas con MINUA, pero era en la selva del Petén. Y después, bueno, trabajar en un pozo ya de por sí es difícil, porque el pozo no sabía si tenía 15 o 30 metros de profundidad, pero bueno, las condiciones eran... Lo evaluamos en algún momento diciendo, no, infraestructura no tenemos para hacer esto, pero si nos vamos, o sea, ¿qué posibilidad tienen de que no realmente estén, o sea, agredan, o sea, vayan en contra del sitio? Y los familiares no nos pedían por favor que hiciéramos el trabajo. Había 3 sitios, 2 de superficie, y estaba este pozo. Entonces, bueno, la primera misión en el 94 encontramos al pozo, porque también había que buscar el pozo. Lo encontraron, porque nosotros, lo de Capital Federal, no podíamos, en una selva todo te da igual, digamos. Encontramos el pozo, logramos que el juez vaya, que determine el sitio, no sé qué, y empezamos a hacer el trabajo, pero nos bajaba, o sea, el pozo ya tenía como 6 metros menos, porque el sedimento se va, ¿no? Se baja. Entonces había que demostrar que ahí había huesos para que el juez constatara legalmente. Y entonces, bueno, ¿cómo bajábamos? O sea, nos colgaban, nos ponían una cinta acá y con una polea nos bajaban, tipo saquito de té, ¡pup! Y y ese 94 recuperamos 10 esqueletos, pero indudablemente decíamos, esto se va a complicar a medida que nos vayamos profundizando, vayan aumentando los huesos, los esqueletos, y después donde nosotros, porque ya era intolerable esto de estar colgada de una soga, no se podía mucho. Entonces hicimos, para el año siguiente le explicamos a la familia, de los vecinos, a la gente que nos estaba ayudando, que necesitábamos tener un poco más de logística, más gente, otras características. Entonces, bueno, fuimos al año siguiente
teníamos un diseño de excavación hecho también con un ingeniero de allá, porque la tierra tenés o épocas secas o épocas lluviosas. En la época lluviosa la tierra era como un lodo tipo pista de aterrizaje. En la época seca se agrietaba la tierra y se caía tipo ¡puc! Entonces, bueno, con este ingeniero, una cosa escalonada para sostener la tierra. En papel es perfecto. En la práctica era algo como, después de ida y vuelta, la municipalidad nos dio una pala mecánica como para poder empezar a hacer estas cuestiones de escalones. ¿Y qué pasó? A las 6 horas se rompió la rueda de la pala mecánica y dijimos, bueno, todo esto va a ser a fuerza humana. Pero bueno, vinieron los desmoronamientos de las paredes, o sea, una cuestión donde fue un desgaste físico muy grande hasta llegar a los huesos, porque teníamos que hacer lo que iba a ser supuestamente una máquina, y en un clima de selva súper caluroso, pero bueno, también te sentías como muy protegida por esta gente que no solo te hacía un techito para cubrirte, sino que te hacía las canaletas para el agua, te ponía unas maderas para sostener las paredes. Pero bueno, era un trabajo difícil porque, bueno, hubo un hiato que se produjo, no sé, a los 8 metros o algo así, donde era tierra y pasaba una semana y era tierra y no aparecían los huesos. Entonces ya, viste, a cualquier arqueólogo en situaciones normales, cuando no hay hallazgos, es como empezás a preguntarte, ¿y esto era...? No que dudáramos, pero quizás había otro pozo y no era este el pozo, porque una semana, 2 semanas, bueno, finalmente a la 3ª semana aparecen de nuevo los huesos, y a partir de esa profundidad hasta los 14 o 15 metros eran niños, eran características muy similares al otro. La diferencia era que acá era en profundidad, o sea que te bajaban, había lugar para uno nada más. Decidimos que cada 2 horas, 2 horas y media nos rotábamos, porque además no era que tuvieras tanto problema de respiración, era un problema más, creo que esto, o sea, los huesos, llega un momento que uno se acostumbra a los huesos, al tamaño de los huesos, y es como que ves qué magnífico es el esqueleto, no sé qué, pero lo que realmente a mí, hablo por mí, no de mis compañeros, que fui con Darío Olmo y Silvana Turner, era el escarpín, el juguete, la batita, ¿viste? Toda esa cosa que te daba idea de que eran personas, ¿viste? Junto con eso te encontrabas huesos de animales y decís, ¡ay, Dios! O sea, ni la dignidad humana para matarlo y estar todos... No, ponían también los perros. Era como... Había que necesitar un poco decantar todo eso. O sea, uno tiene un montón de cosas en la cabeza, pero cuando estás abajo solo y en ese panorama fue difícil, pero también debo decir que fue como una de las misiones para mí más importantes, o sea, donde dimos todo, y el fruto del agradecimiento de las familias fue muy muy grande. Y ahí también, o sea, recuperamos 163 esqueletos de niños. O sea, veníamos con una tanda exigentes. Y bueno, Centroamérica para mí me impactó, pero en el equipo había como división, o sea, por ejemplo, cuando empezó a salir mucho África, la encargada, digamos, de África era Anaí Ginarte, porque uno, no sé, como alguien me preguntó, pero ¿y cómo elegían la persona que iba a la misión? En verdad era tan aleatorio, era como recibir vos el llamado telefónico, en quedar engrampada en que te contactaban a vos porque te conocieron por el llamado telefónico, pero nada más que eso, no era porque yo tuviera un conocimiento de lo que era Centroamérica, no, yo atendí el teléfono en verdad. Y después vas una vez, te enganchás con la gente, con la cultura, querés seguir, o sea, estás metida, te lees todo lo que podés, ¿viste? Agarras todos los libros que se publicaron, como que vas ayornando tu vocabulario, porque
si todos hablamos español, pero si yo hablo así, a ellos no entienden ni la mitad, porque tengo que darle otro, otro ritmo, no utilizar modismos, ellos utilizan mucho los diminutivos y cosas que yo qué sé, estaba en estado de gracia, estaba embarazada. Esas cosas pequeñas, pero que vos te vas haciendo, entonces que también te ayudan para poder preguntarle a la gente. Así como a mí me pasó en Centroamérica, a Anaí le pasó en África, ¿no? Bueno, con un poco más de complicaciones en África, pero empezó a salir África, empezó a salir Asia, empezó a salir... Cuando era una cosa decía, bueno, pero ya en algunas sí hubo reuniones entre nosotros, en Etiopía, por ejemplo, porque estaba la pena de muerte. Entonces nosotros, que no estábamos de acuerdo con la pena de muerte, era hacemos el trabajo, no lo hacemos, porque si los identificamos van a ir a juicio, ¿no? Entonces como que también ahí también contactamos a gente desde el punto de vista legal, de lo que podíamos y hasta dónde podíamos involucrarnos. En Etiopía estuvo trabajando mucho Matarolo, un poco también porque nosotros se lo habíamos propuesto al fiscal. Matarolo era un abogado que trabajó para los derechos humanos acá y lo habíamos conocido nosotros en El Salvador, trabajó en Haití también, nos estábamos pisando un poco los talones, y en Etiopía, más allá de las diferencias culturales y el tipo de violaciones, también querían hacer juicios. Entonces Matarolo tenía esa práctica e hizo como una reproducción de lo que hizo Estracera acá con los juicios a lo que tenía que hacer allá, ¿no? Formando a gente muy joven y todo eso. Entonces, bueno, pero esa es la idea, es como que nosotros entrábamos a un país, pero conociendo un poco, no solo la parte de estrictamente lo forense, sino culturalmente qué pasa, legalmente qué pasa. Y también nos dimos cuenta que había que hacer misiones preliminares. No tirarse de una a hacer el trabajo, porque quizás el país no estaba preparado para hacer eso. Entonces, en la misión preliminar, ¿qué haces? Te contactás con las ONG, te contactás con las internacionales, con el gobierno, con la iglesia, un poquito el panorama y decís, ¿es un momento para hacer el trabajo forense o lo dejan para otro año? No sé, porque no siempre, o sea, el trabajo lo iniciás, tenés que terminarlo, porque dejarlo por la mitad es un riesgo. Entonces es como, y también la cuestión, o sea, económicamente cuánto necesitas, la gente cuánto es, dónde los vas a estudiar, quiénes está, cómo está la parte de la medicina forense, hay avances, no hay avances, nos van a dar un lugar físico, la seguridad cómo es. Entonces todo eso es como que dijimos, la investigación preliminar y la admisión esta preliminar es súper importante porque te va a remarcar. Hay cosas que no podés evaluar cuando trabajamos como consultores de Naciones Unidas. Indudable que era importante porque ir a trabajar al Congo, equipo argentino, es kamikaze de una, porque cuando trabajamos en el Congo todavía había guerra. Entonces, pero había toda la estructura de Naciones Unidas y nosotros como consultores. A ver, el trabajo fue cambiando mucho. ¿Qué puedo decir en esto? Cuando empezamos a entrevistar a las personas, a los familiares, hablando de la Argentina concretamente, los primeros que entrevistamos eran a padres y madres, ¿no es cierto? Bueno, esposas, pero a mí recuerdo de haber contactado a una mamá que yo le preparé un poco el ambiente como para... Concretamente quería saber la militancia, pero se lo dibujé un poquito distinto, no directamente, y ella la casó y en un momento se enojó mucho y me dijo, me gustaría pegarte un cachetazo si no me hubieses dicho, o sea, si no me hubieses hecho el preámbulo, ¿no? Y mira cómo han cambiado las cosas, porque hoy día esa misma pregunta se la haces directamente acerca de, bueno, estaba en Montoneros, pero ¿Montoneros de qué zona? ¿Zona norte, sur? ¿Estaba en armamento o estaba en propaganda? Y te contestan todo, o sea, es como
una apertura. Había tanto miedo cuando nosotros empezamos de la gente, de decir realmente, de que militar era algo negativo, ¿no? Y yo la recuerdo tanto a esta señora porque, chica, era nada más, era decirme si era ERP o monto, ¿no? Y después cómo la cosa se fue cambiando. También fue muy importante cuando los chicos necesitaban el contacto con alguien que hubiese conocido a sus padres, ¿no? Me acuerdo que en un caso que era súper difícil, logré dar con la persona que le había dado la mamadera cuando estaban clandestinos en no sé dónde. ¿Sabes lo que fue la felicidad del chico? Y yo decía, Dios, que esas pequeñas cosas, pero estaban con tantos agujeros negros que esas pequeñas cosas que vos les dabas era como la luz, ¿no? Y me pareció maravilloso. Y bueno, ahora no, la cosa bueno, indudablemente muchos padres ya no tenemos contactos, ¿no? Pero cómo la cosa generacionalmente fue cambiando. Lo mismo es cuando vos haces las restituciones. Una cuestión es cómo se enfrenta un padre a los huesos, o sea, ¿a qué llamamos restitución? O sea, cuando vos ya está identificado, vos tenés la reunión con la familia, con la persona que se acerca, y le explicás el por qué, o sea, esos huesos son los de su hijo, esposo, hermano, padre, lo que sea, y le das todos los fundamentos. Entonces le decís, mira, él lo mataron tal día, en tal lugar, entró en el cementerio con tal cantidad de personas, la causa de muerte es tanto, o sea, le estás dando en 10 minutos lo que en 40 años se preguntó. Entonces llega un momento donde decís, bueno, el disco rígido está lleno, mejor ya no doy más información. Indudablemente esto lo vas viendo según la cara del que tenés enfrente, o sea, si vos ves que ya está desarmado, no es cuestión de seguirlo desarmándolo, ¿no? Pero vos estás dándole, ¿viste? Se lo estás dando no porque los huesos te lo dijeron, sino que tenés todo lo que tenés de investigación preliminar, que podés darlo como seguro, pero además porque tenés un 99,99 que es ese, el esqueleto. Y indudablemente con esto de la iniciativa, la genética, uno fue aprendiendo un montón de cosas, o sea, de los tiempos que tenés que darle, de las cosas que tenés que decirle, o sea, por ejemplo, decirle, mira, o sea, hay posibilidades que veas el esqueleto, pero agrega, el esqueleto no va a estar en una urna, sino va a estar en una mesa, articulado, torororón, que cuando vos le digas, mira, esta es la información de la pericia, esta información que se la damos a la Cámara Federal, es información que también te la damos a vos, no te damos fotos, pero si querés ya las tenés, indudablemente siempre dice que sí, entonces se las juntás como para decir, bueno, las fotos son duras, o sea, tenés todo a tu disposición, ahora, las querés, te las damos, o sea, otra de las cosas es a veces como que los tiempos, hay familiares que decís, ¿me vas a decir que me vaya? No, te iba a decir si querías un café, pero como que hay gente que con 15 minutos de verlo es suficiente, y hay otra que decís, no, yo quiero quedármelo, o sea, yo me quiero quedar más tiempo, quédate todo lo que quieras, o sea, y hay gente que fue una segunda vez, una tercera vez, ya decir, ¿me lo puedo llevar a casa? No, legalmente no, o sea que tiene que venir la ceremonia si es que quieres hacer, pero los trámites de la justicia son otras, pero bueno. Y después, ¿cuál es el acercamiento de esa persona con los huesos? Para mí es súper importante que lo vean, es súper importante que lo toquen, que es una aceptación. Pero después está aquel que, bueno, besa todos los huesos, o aquel que lo acaricia, o sea, cómo dentro del grupo familiar las reacciones son distintas, o sea, había un caso de eran 3 chicas, donde 2 sí tenían conocimiento de su papá, pero la tercera no, era muy chiquitita, era un bebé, entonces era como que ella le pasaba el cabello sobre los huesos como una forma de el abrazo que no tuvo. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? No, de esta yo creo que fue como un privilegio de no solo formar parte del equipo, sino ser una de las fundadoras, o sea, porque sé la cocina desde
desde lo vamos, o sea, como que ahora yo te lo cuento, pero yo digo, wow, ¿viste? Todo lo que viví desde lo que éramos alumnos, estudiantes que no sabíamos hacia dónde íbamos dirigidos, hasta lo que después fue el equipo, o sea, esa cuestión de cómo se fue modificando a mí me llena de orgullo saber que lo viví yo y lo puedo contar. O sea, como que es una de las partes más lindas, además fue una parte muy grande de mi vida, porque además las primeros no éramos nada más un grupo que trabajábamos, era un grupo que éramos amigos, que íbamos a vacacionar juntos. Yo fui pareja de Luis 12 años, o sea que como que había todo, era mi familia, o sea, que en ese momento era todo. Hoy día es como ya es distinta la cosa, ¿no? Porque el equipo ya es más profesional, se separa las cosas, cada uno en un área, pero en ese momento era fabuloso, o sea, no realmente no me arrepiento de nada, lo viví a full, todo. Lo que me dio la carrera es la oportunidad que cuando se necesitó antropólogo yo era una de ellas, ¿no? De poder hacer este trabajo. Si vos me decís, bueno, me dio el conocimiento y no sé qué, y no sé si tanto te diré mi formación académica, un poco sí, pero al entrar en esta área forense fue iniciar en otra cosa que no me lo dio la facultad, pero bueno, porque tampoco estaba dentro de la facultad la rama de antropología forense cuando la iniciamos. La facultad de la antropología me dio, o sea, 5 años lindos también de experiencia de cómo, de cómo salir cómo luchar en la vida, no sé, es como encontrarme con gente muy dispara a mí, muy distinta, y me dio una apertura al mundo. Vivir no es fácil, ¿no? Entonces es como que me dio herramientas como para luchar en la vida. Pero la experiencia del equipo desde la primera exhumación en junio del 84 en adelante fueron todas experiencias, algunas más difíciles que otras desafiantes, pero lo que sí te puedo decir es que nunca me aburrí, porque era como, no sé dónde voy a estar mañana. Llegó un momento donde el bolso era lo mismo, si me iba 4 meses o si me iba una semana, siempre llevaba exactamente lo mismo, y podría llegar a irme al Congo o irme a Centroamérica o quizás a Tucumán, y la cosa fue así, y era como y lo viví de esa manera. Llegó un momento que ya no, ¿viste? Ya con los años el viajar no te resulta tan fácil, el dormir a la intemperie o en una carpa ya no te resulta tan gracioso, no tener ducha durante un tiempo considerable, es como, pero eso también es la ley de la vida, uno se va haciendo más viejo y va queriendo otras cosas, pero mientras lo pude hacer lo disfruté muchísimo, realmente, en todo. Y hay cosas donde salís, o sea, lo que sí aprendí como desafío es que las cosas, por más que son muy duras, hay que un poco hacer separación de aguas, ¿no? Yo soy de aquellas que quizás en una restitución no puedo estar llorando porque o sea, hay como un afecto con la familia con la cual trabajé grande, pero también el saber de que vos tenés otra vida, entonces compartís con el familiar, llorás con el familiar, lo que quieras, pero cerrás la puerta y es otra cosa. Cuando pude hacer esa separación, al comienzo no me resultó fácil. Yo fui una de las primeras donde mezclé mucho mi vida personal con el trabajo que hacía. Y me di cuenta que ser una esponja y chupar toda esta cuestión no iba a ser más que joderme a la larga. Entonces, como que me di un tiempo de decir, si yo no puedo separar, no, este trabajo no es para mí. Pero en el momento que pude separarlo, está bien, porque vivís y realmente formás parte del trabajo, del dolor, de la familia,
Pero bueno, después te vas a tu casa y escuchas a Madonna, lo que quieras, pero es otra cosa. Y creo que eso es sabio, ¿no? El poder separar las cosas. Pero en mi caso necesité fácil 2 años para poder darme cuenta de que lo podía hacer.